Hola a todos, hoy continuamos con la explicación de la guía 31 de competencias docentes. ¿Por qué les estoy recalcando esto? Porque es muy importante que como futuros docentes dentro del magisterio, esta guía 31 es crucial porque con ella es que nos evalúan el desempeño a los docentes 1278. Es importante que sepan que esa gestión académica, hay una gestión administrativa y una gestión comunitaria. En esas cuatro gestiones vamos a encontrar unas competencias como la que vimos en la clase anterior, que fue la competencia de dominio curricular y la competencia de planeación y organización. En el día de hoy vamos a trabajar dentro de la gestión académica, pedagogía y evaluación. Y se dice que estos son los pilares de la guía 31 para el desempeño docente. Es muy importante que conozcamos cómo vamos a mejorar y que esa mejora tenga un propósito. Entonces, ¿qué nos quieren decir con que sí nos evalúan todos los años, pero es una evaluación diagnóstica más no un castigo? Pero eso está diciendo aquí. Pero la ley dice que si yo 2 años consecutivos no supero la evaluación de desempeño, de una vez salgo del magisterio, no importa que yo haya ganado concurso. Esta evaluación que nos hacen anual identifica los aciertos, las oportunidades de mejora y de esta forma como docentes nos vamos a empoderar. ¿Cómo es esa evaluación? Esa evaluación es continua. Se realiza y monitorea durante todo el año escolar, las 40 semanas del año escolar. ¿Cuáles son esas 40 semanas del año escolar para los docentes que ya están ejerciendo? Algunos colegios dividen el año en 4 periodos. Cada periodo tiene 10 semanas. Entonces, desde que inicia el primer periodo, nosotros desde que inicia la semana de autoevaluación institucional, que son las semanas de desarrollo, las semanas en que estamos nosotros los docentes, pero que no atendemos estudiantes. Desde allí estamos aportando al dominio curricular, estamos aportando a la planeación y organización, estamos aportando al liderazgo, al trabajo en equipo, al compromiso social e institucional, a las iniciativas, a todas esas competencias que debemos desarrollar como docente. ¿Por qué es sistemático? Porque esa evaluación es planificada, organizada y orientada a resultados concretos. ¿Cómo así? O sea, como docente yo tengo unas competencias fundamentales. Quiere decir que esas competencias están allí, yo no las puedo cambiar. Y yo voy a planear y voy a organizar cuáles van a ser esas evidencias que yo voy a aportar en todo el año en esas competencias. Por ejemplo, si yo voy en dominio curricular, yo manejo los estándares, manejo las orientaciones pedagógicas, organizo mi plan de área, mi plan de estudio, desarrollo un diplomado. Eso es dominio curricular. ¿Para qué? Para tener más conocimiento sobre mi disciplina, pero también yo planifico lo que yo voy a llevar al aula de clase. Entonces, con esa planeación, con esa organización, voy a obtener esos resultados que yo quiero en mi autoevaluación o en mi desempeño docente. ¿Por qué basado en evidencia? Porque tiene que ser prueba. No es que yo diga, no, Suti dijo que ella sí tiene dominio curricular, ella sí tiene planeación y organización, pero ahí viene acá, ¿dónde está ese diplomado que tú hiciste? ¿Dónde está el diploma de la especialización que hiciste el año pasado? ¿Dónde está el plan de área donde dice actualizado por, y ahí debe estar mi nombre? Ahí debe estar mi nombre, yo debo aportar esas pruebas, las debo demostrar y también debo demostrar dentro del aula cuál ha sido ese desempeño que yo he tenido.
El motor de desempeño estaría dentro de las funciones versus las actitudes. Entonces, miren, en las competencias funcionales yo debo aportar un 70%. Ahí está el mayor valor puntual, porcentual de esas competencias que yo voy a desarrollar. Y las comportamentales, el 30%. O sea, son un poquito menos, pero todo lo debo ir aportando tanto en la gestión directiva, en la gestión directiva, en la gestión académica, en la gestión administrativa y en la gestión comunitaria. El corazón de la enseñanza del aula está donde está en lo que es la gestión académica. Aquí vemos la lupita. La gestión académica es el ecosistema del aprendizaje. Allí donde vamos a tener la capacidad para organizar los procesos institucionales de enseñanza, aprendizaje para que los estudiantes adquieran y desarrollen competencias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a planear y voy a organizar desde que inicie el año. ¿Cómo? Diseñando, planeando, implementando esa planeación que yo hice, ese diseño que yo hice para luego evaluar y encontrar así el resultado esperado. ¿Cuál sería ese resultado? Un currículo que promueve el aprendizaje en las aulas y atiende la diversidad con perspectiva de inclusión. Estamos viendo que no vamos a ir a un grupo homogéneo, que debemos tener en cuenta que dentro del aula de clase vamos a encontrar una diversidad de pensamientos, de motivaciones, de intereses, de cultura y también de estilos de aprendizaje. Los dos pilares de la práctica en el aula, que es a donde nos estamos centrando, la que nos compete que en esta clase, es pedagogía y didáctica y evaluación de los aprendizajes. Es para enseñar y comprobar, no son pasos aislados, son fuerzas complementarias que garantizan esa tan anhelada calidad educativa. Dentro de la pedagogía didáctica que vamos a encontrar que como docente yo debo conocer los modelos pedagógicos. Esa es la capacidad central para aplicar diferentes modelos y metodologías pedagógicas en el diseño y ejecución de esas estrategias que yo llevo, porque yo no llevo un contenido al aula, son unas estrategias, pero para yo llevar esas estrategias yo debo reconocer el PI de mi institución y saber cuál es el modelo pedagógico de mi institución. No es el modelo pedagógico mío, no es mi modelo pedagógico, es con el de la institución. Entonces, si mi institución, pongamos un ejemplo, tiene un modelo pedagógico constructivista, que es el que está a la mano, a la par en toda la cuestión de la evolución, entonces yo digo, no, pero si mi colegio es constructivista y es crítico social crítico, sociocrítico, entonces yo, bueno, si es sociocrítico, ¿con con cuál de los teóricos de este modelo pedagógico yo me voy a casar? Entonces, bueno, entonces el jefe de este modelo pedagógico es Paulo Freire. Entonces, pero ven acá, si yo, Paulo Freire, la pedagogía que ayuda a la persona a ser emancipadora, crítica, a la libertad, pero ¿será que mis estudiantes están con groseros, con mal ambiente de aula? Pero es que dentro de este modelo pedagógico yo voy a encontrar a Falsborda. Falsborda es un teórico costeño, barranquillero. Entonces, bueno, Falsborda habla de lo humano. Entonces, bueno, listo. Entonces vamos a ponerle a esa parte crítica, vamos a poner lo humano. ¿Sí me entienden? O sea, que en esta parte de la pedagogía didáctica yo debo conocer cuál es el modelo pedagógico de mi institución y cuál es la didáctica de enseñanza de mi área que yo estoy enseñando. Si yo soy primaria, voy a trabajar todas las áreas. Entonces, yo debo conocer cuál es la didáctica. Los de primaria es más difícil porque deben saber cuál es la didáctica de cada una de las áreas. Mientras si yo soy lenguaje, yo solamente conozco la didáctica del lenguaje. Si soy matemática, solamente la didáctica de las matemáticas, la didáctica sociales, la didáctica naturales, la de educación física. Y si soy de preescolar, solamente voy a saber cuál es la didáctica, cuáles son esos referentes que me llevan a mí a la parte de preescolar, de la educación inicial. Debo tener unas estrategias y esas estrategias deben ser diferenciadas.
adaptadas a las características de mis estudiantes y también del contexto de la institución. Y esos aprendizajes que yo voy a lograr deben ser significativos, que adquieran el desarrollo de competencia en mis estudiantes. ¿Cuáles son esas actuaciones intencionadas de la pedagogía? La pedagogía debe estar en acción, o sea, no debe estar en el papel. Debo tener unos planes de aula, unos materiales didácticos que deben estar adaptados a la diversidad que tengo los estudiantes en los ritmos de aprendizaje. Debe tener una pedagogía de impacto real en los estudiantes. Si es crítico, mi estudiante debe ser crítico. Si es significativo, mi estudiante debe tener un aprendizaje significativo que le sirva para la vida, que cuando él lo ve. Y mire que esa diversidad estratégica yo debo tener una evidencia documental. Debo tener una evidencia testimonial, que son las autoevaluaciones, las pautas de observación en clase, y debo tener las documentales, que son los planes de aula, los materiales didácticos, los proyectos pedagógicos, y que todas esas actuaciones deben estar fundamentadas en la pedagogía de un teórico. Ahora nos vamos para la evaluación del aprendizaje. ¿Cuál es la evaluación del aprendizaje? La evaluación del aprendizaje es asegurar la medición que se traduzca en acción correctiva y de apoyo. ¿Qué quiere decir? Que yo a mi estudiante no lo voy a dañar con la evaluación, no debe ser punitiva, sino que yo voy a evaluar cómo yo llevé esos aprendizajes, cómo están aprendiendo mis estudiantes. Si esa estrategia que yo traje no me sirvió, yo debo reconceptuarla, debo reevaluarla y buscar adaptar para que pueda lograr en mi estudiante el desarrollo de competencias y unos niveles de aprendizaje. Pueda reorganizar de esa forma y ajustar esas estrategias pedagógicas de acuerdo con los resultados. Por eso se hace el uso de los resultados de las pruebas internas, o sea, de mis evaluaciones que llevo internas, pero también de las evaluaciones internas. Y desde allí, de las evaluaciones externas, de las diferentes evaluaciones que hace el IFES, yo puedo hacer la planeación. Debo tener unas actuaciones intencionadas de la evaluación como herramienta, teniendo en cuenta la diversidad de los métodos, qué metodología voy a utilizar en la evaluación, cómo voy a hacer la realimentación propia y cómo voy a hacer ese diseño de recuperación de los aprendizajes de mis estudiantes. Aquí vamos a tener un contraste entre lo que es el diseño versus la mediación. Entonces, entre la pedagogía y didáctica tenemos el diseño de la experiencia como enfoque principal. En las acciones clave, aplicar los modelos y adaptar las metodologías. Como herramientas primarias, tratar estrategias de enseñanza y ambientes escolares. Y la meta final es favorecer aprendizajes significativos en mis estudiantes. La evaluación del aprendizaje, ¿para qué es? Para la comprobación del resultado, es el enfoque principal. La acción clave es valorar, desarrollar, reorganizar acciones. Las herramientas primarias, instrumentos de medición. Debemos conocer los instrumentos de medición de la evaluación del aprendizaje y las actividades de recuperación. Esto lo vamos a desarrollar la evaluación cuando llegamos a la evaluación, cuando lleguemos al tema de la evaluación, que hasta ahí les voy a preparar un material. ¿Y cuál sería la meta final? Calibrar la práctica docente basada en datos. La evaluación es un ciclo continuo. Mírenlo aquí, así se da con la aplicación, con la recepción, la valoración y la reorganización. El docente implementa las estrategias didácticas en el aula, luego el estudiante interactúa con ese modelo y desarrolla las competencias. El docente mide el nivel de aprendizaje con instrumentos diversos y esos resultados de la evaluación dan fuerza de reflexión que actualizan y mejoran el modelo pedagógico. La evaluación del aprendizaje no es el final del proceso educativo, es el diagnóstico que enciende el siguiente ciclo pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que siempre que nosotros iniciamos un año escolar, lo primero que hacemos es un diagnóstico y siempre estamos realizando un diagnóstico. Nuestra práctica debe surgir de un diagnóstico. Bueno, hasta aquí voy a llegar porque solamente tengo 15 minutos de grabación de pantalla. Continuamos en el día de mañana con la gestión administrativa. Espero que puedan entender y dudas me las dejan en el chat.